Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos el honor y gran placer de recibir a una persona muy querida, una persona a la cual admiro y su trabajo me parece excepcional. Ya la van a escuchar. Está con nosotros la doctora Esther Valle Morfín. Querida Esther, bienvenida al podcast. Muchas gracias, doctor. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, ¿no? Contigo compartiendo el espacio. Muchísimas gracias, Esther. Pues mira, te agradecemos mucho porque estés con nosotros en este episodio y sobre todo, qué gran recomendación. Yo no había visto esa película, me la había saltado un poco alguna vez y realmente me ha parecido muy interesante, me ha parecido una película que nos va a dar para hablar y analizar, como hacemos en el podcast de Cinequiatría. Elegimos una película de la cual pues alguno de los personajes analizamos y lo hacemos desde la perspectiva de la salud mental. Entonces, quería conocer qué te parece si analizamos a Andrew de la película La Asistenta. Y antes de empezar el análisis, querida Esther, preguntarte qué fue para ti la película, la asistente, la asistenta, ¿qué fue para ti? Ah, pues en realidad a mí me pareció como bien interesante en el tema de que de entrada empecé a buscar también al mismo productor de la película, ¿no? A quien producía y sobre todo que parte desde quién es la escritora. Y me llamó mucho la atención que en realidad es una médico, ¿no? Quien escribe la película, una médico especialista en lesiones cerebrales. Oh, Entonces, oye, no tenía idea. sí, desde ahí está Frida Matfen, más bien. Ella sigue dando consulta, de hecho, pero ya poco, y se enamoró de estos thrillers psicológicos, ¿no? Entonces empezó a escribir. Entonces es una mujer que escribe estas novelas de thriller psicológico. Y creo que a partir de ahí, pues, siento que ya desde que es una escritora, una escritora que se adentra al mundo del cine desde sus novelas, porque esta es una novela adaptada al cine, siento Ah. que también podemos ver como ciertas notas como de narrativas, porque en realidad siento que hay muchos juegos en las narrativas en donde la misma autora hace cambios de narrativas en la película, ¿no? Y que cambia mucho, como que, para no spoilerla tanto, pero que cambia mucho la mirada desde cuando lo lees, desde la mirada de la asistenta versus cuando lo ves desde la mirada de la esposa, ¿no? Eso se me Sí, hace es muy una interesante. película que te deja muchas preguntas y qué bueno que lo estás mencionando. Hay, y entiendo, es una trilogía y ahorita que mencionas de la autora, pues evidentemente experta en lesiones cerebrales, puedes entender qué le tocó ver, o sea, cómo parte de su experiencia profesional, pues no es que le cuenten que algunas personas tienden a lastimar, dañar a otros, y evidentemente ella lo ve plasmado con esto que llaman en literatura estos giros de tuerca, ¿no? Cómo vas viendo y ubicando dentro de la historia una narrativa, hay una dinámica en ella y de repente te la cambian por completo y resulta que lo que estabas viendo era la consecuencia de algo que había ocurrido previamente. Y quería preguntarte para ir adentrándonos en el análisis del personaje, ¿qué te parece esas primeras escenas? Vemos a la esposa de Andrew, la vemos con ciertas conductas, con ciertos comportamientos. Millie va a solicitar empleo. Al momento que lo solicita, pues ella da la impresión de que ha encontrado a la candidata ideal. ¿Qué te parece esos primeros momentos de la película? Eso es bien interesante porque estas dos mujeres, de entrada, traen como toda una historia de aprendizaje, ¿no? Y pienso desde el personaje de Millie que viene con una necesidad y hay un estado como de privación, ¿no? Está en esta situación
en donde hay una privación, hay un acondicionamiento también, y hay una condición muy particular de ella para conseguir ese trabajo, ¿no? Era muy alto el reforzador que tenía que tener este trabajo porque le garantizaba hospedaje y le garantizaba una libertad, ¿no? A la que ella podía acceder en este estado de condición en la que se encontraba, ¿no? De acuerdo a la narrativa de la película. Entonces, de entrada, creo que el trabajo en sí era muy saliente como reforzador, muy valioso. Entonces siento que también, por otro lado, cómo se presenta el personaje, ¿no? De Nina Winchester, como esta mujer adinerada que lo tiene todo y que tiene un personaje como de esta feminidad, una feminidad muy tradicional, muy, muy estereotipada, en donde busca el apoyo para poderse aparentemente embarazar, ¿no? Entonces siento que presentan a los personajes aparentemente de una manera como muy simple, muy siento que de alguna manera ya estereotipados. Y digo en apariencia porque van dando estos cambios, ¿no? Esther, y fíjate que me agrada mucho escuchar esto que estás mencionando para la gente que nos ve y nos escucha. Cuando tú y yo hablamos acerca de un ambiente reforzante, de un ambiente en una persona que ha estado privada de ese tipo de estímulos, pues básicamente nos referimos a que es alguien que ha tenido una serie de carencias, dificultades para cumplir y cubrir sus necesidades financieras, sus necesidades alimentarias. Te acordarás cómo ella elabora su higiene, dónde duerme. Vamos viendo poco a poco cómo cuando Nina le ofrece el techo, refugio, alimento, un sueldo, pues es en las condiciones que ella se encontraba, porque ya más adelante trataremos de no spoilear, pero creo que es muy importante esto que nos estás diciendo, que es cómo una persona que no tiene acceso a ese tipo de necesidades básicas, porque ha estado con un problema jurídico, con un problema legal, ella tiene que rendir hacia pues estas personas que van monitoreando su libertad, tiene que estar constantemente demostrando que se está incorporando a la sociedad y más. Pero bueno, ya la verán la película y les va a encantar. Pero quería yo detenerme un poquito si esto que yo estoy señalando es en verdad correcto, que la privación en sí consiste en no poder tener ese tipo de necesidades cubiertas. Claro, y eso hace que entonces ver la posibilidad siquiera de poder acceder a estas necesidades las vuelve como más valiosas. Nosotros le llamamos en conductismo como más salientes, ¿no? Entonces aumenta el valor del trabajo en sí. Entonces, cuando que Nina también es un personaje interesantísimo, a mí me parece que es un personaje que Qué más va bárbara. dando giros, ajá. Y Sí. que Nina también tenía previsto, básicamente este trabajo ya estaba hecho y destinado para justo, para Milly, pero tenía que de alguna manera representarlo como una entrevista, ¿no? Cuando la ve y dice, ella va a ser la empleada. Pero Nina justamente va, digamos que, mostrando las necesidades y va haciendo más llamativo el trabajo para Milly. Entonces siento que ese primer encuentro parece ser como hasta ciertos chistes, como hasta ciertas bromas, que es muy propias de justo del director, pero que lo interesante es que también vemos a una esposa que está muy moldeada, vemos una esposa que podemos ver como tradicionalmente una mujer que atiende al marido, que tiene como esta pareja perfecta y que en Ah, este moldeamiento, básicamente lo que hace es explicarle como las reglas, porque era una estructura muy rígida esa casa, ¿no? Tenía ciertas reglas demasiado rígidas que buscan que Milly también se moldee para tener la aprobación de Nina, ¿no? ok. Oye, y
ella, en un inicio observamos como esta hostilidad, ¿no? Ella llega a ser muy hostil, llega a ser, vamos, te cae mal, ¿no? Digamos así como en pocas palabras, y empiezas a generar una idea. Y el que lea el libro y el que vea la película, la audiencia, nos empieza a llevar la escritora, la autora de este novela llevada a la pantalla, a que te emitas una opinión, ¿no? ¿Cómo puedes, a partir de la conducta que estás observando, ni siquiera te preguntas qué lleva a una persona a comportarse de la manera en que lo está haciendo? Simplemente emitimos una opinión que ya sea que genere rechazo o aceptación. ¿Qué te parece esos momentos donde, pues, finalmente Milik obtiene el trabajo por estas características que estamos mencionando y la actitud y el comportamiento de quien le contrata empieza a ser diferente? ¿Qué te parece esa parte? Claro. Fíjate que a mí me parece bien interesante. De entrada, siento que esta película nos muestra un tanto de cómo en la vida cotidiana tendemos a hacer análisis y análisis desligados de la historia, del contexto y de la situación de los sujetos. Porque si nos quedamos con la primera narrativa de la autora cuando empieza a presentar el personaje de Nina, podemos ver a una mujer que puede parecer antipática, que puede parecer rígida, que puede parecer celosa, que castiga ciertos Inmadura. comportamientos. Ajá, sí, y que castiga ciertos comportamientos de Milly de acercamiento a su marido, que puede parecer que la acecha. Entonces, si solo nos quedamos, porque eso pasa en la vida cotidiana, ¿no? Si solo nos quedamos desde esta mirada y no analizamos justo la historia de Nina, de por qué se comporta, cómo se comporta, cuáles son los contextos, las variables, por qué incluso Nina tiene estos comportamientos que usted decía, ¿no? De inmadurez, y que era una inmadurez de alguna manera que parecía excesiva, ¿no? Que parecía como un exceso de, de desregulación emocional en Nina con ciertos elementos que hacía Milly. Oye, Esther, y quería perdonar que te interrumpa, pero esa parte me gustaría mucho que nos comentes en cuanto a tu experiencia. Cuando hablamos de que una persona ya no se regula emocionalmente, se desregula, ¿no? Para la gente que nos ve y nos escucha, ¿cómo definirías la parte de desregulación que, mira, el personaje de Mina nos lo muestra? Recordarás cuando no encuentra un escrito, ¿no? Hay un documento que tiene perdido, que ella requiere y empieza a tener algunos cambios. No me adelanto, pero la pregunta es básicamente, ¿la desregulación sería lo que estamos viendo en ese momento en la escena? Sí, en donde ya hay un estímulo que en este caso es que aparentemente no encuentra un escrito y ese estímulo empieza a detonar en Milly una serie de respuestas emocionales, ¿no? Se enfada, una serie de conductas verbales, le grita, le ofende, la agrede, también conductas físicas, ¿no? Ella también empieza a romper cosas y, y de alguna manera aparentemente sale fuera de sí hasta que Ujú, tiene que sí. llegar el hombre Ándale. a calmarla, a consolarla, a abrazarla, a contenerla, ¿no? Y digo todo esto aparentemente porque justo no lo quiero como spoilear, pero toda esta representación que hace Nina y que esto no es literal, sino que o sea, esto no es metafórico, literalmente es una representación de una desregulación. Lo hace en todos los niveles, ¿no? En cognitivos, en donde empieza a acusar a Milly y que lo sabemos a través del lenguaje, le empieza a acusar y le empieza a decir tú lo perdiste, tú lo hiciste, versus la Ujú. parte emocional, que podemos ver cómo representa el enojo, desde la parte comportamental. Y todo esto se vuelve como una contingencia para Milly de desconcierto, de miedo, y que empieza ya también en la trama a generar como una incongruencia, como que sabes que algo va a pasar,
dices, puede parecer, es lo interesante de la película, ¿no? Porque empieza como muy una película hollywoodense, como aparentemente esperada, hasta que dices, algo va a pasar aquí, no sé qué, pero algo no me cuadra, ¿no? Ándale. ¿No? Y siento que es lo que hacemos los analistas, empezamos a ver esas incongruencias, esas cosas que no son lógicas, ¿no? Y empezamos a cuestionarnos, pasando al personaje de Andrew, ¿no? De este personaje aparentemente amoroso, comprensivo, que se disculpa con Millie por esta desregulación, ¿no? Y va y carga a Nina y se la lleva y la contiene, ¿no? Entonces siento que justo este es un punto de inflexión en la película, en donde Que te va mostrando, ¿verdad? Te va diciendo, aquí hay una mala, aquí hay una persona que es una víctima, aquí hay dos víctimas, y las víctimas son Andrew, la otra víctima es Billy, pero cuando te vas enterando, como bien nos describes, y los invitamos a que se sorprendan con esta película, pero nos interesa analizar las situaciones que van ocurriendo, porque aparte de lo que nos has dicho, que emitimos juicio acerca de las personas por la manera en que se comportan, no tenemos claro, y un trabajo que hacen en terapia los analistas de conducta, como en tu caso, es tratar de buscar todos los elementos que dan lugar a una conducta, todos los elementos que dan lugar a un comportamiento. Más allá de sentar la responsabilidad en alguien, es poder identificar qué es lo que hace la persona. Y algo que a mí me encanta mucho, que he aprendido de conductistas como tú, es que la función que cumple la conducta, esta película me queda maravillosa, no sé qué opines, para hablar acerca de la función que tienen nuestras conductas, no el comportamiento como tal, descrito a partir de la observación de aventó cosas, rompió cosas, las lanzó, es qué pasa después de este comportamiento, que es lo que acostumbramos a llamar la función de la conducta. ¿Voy bien? sí, totalmente. Y es que además, ya pensando en este giro de tuerca de la película, vemos que este comportamiento va a tener este y otros una serie de funciones de una aparente, es una conducta operante, es una conducta que sirve para algo. Ok. Y es una Que eso conducta, sería conducta operante, Esther. ajá, Una sí, conducta que tiene una función. sí, que nos va a servir para algo. En Ok. este caso, es una desobediencia a la mirada masculina y las expectativas masculinas de Andrew. Porque Andrew, justo en lo que vemos en estas expectativas de Andrew y su mamá, para meternos también un poco ahí con perspectiva de género, Ah, ujú. es que hay contingencias que están diseñadas para reforzar pues una sumisión ante la masculinidad. Y este tipo de conductas que vemos desde regulación en Nina son bien interesantes porque si las analizamos así como desde la desregulación, pareciera que no hay un para qué. Pero justamente la película nos va mostrando que esta conducta operante de desobediencia, de esta aparentemente incongruente, desregulada, desquiciada conducta de Nina, sí tenía Ah. un para qué, que era una conducta de escape. Ándale, oye, perdona que te interrumpa aquí, pero me ha interesado mucho estos conceptos que nos estás ofreciendo. Llega la mamá de Andrew en algún momento a hacer como darle valor al comportamiento de su hijo, porque efectivamente todo el tiempo la situación y las escenas te van diciendo, Andrew es el mejor esposo del mundo, es el mejor esposo del planeta. Todas las vecinas y personas cercanas a Mina le dicen que es la mujer más afortunada e incluso por ahí murmuran entre ellas antecedentes acerca de Mina, que nos enteraremos más avanzada la película, pero empiezan a hablar acerca de este gran hombre, este hombre maravilloso. Y qué bueno que nos mencionas de las conductas de escape,
porque las conductas de escape y evitación suelen, pues no ser para todos las mismas, ¿no? Pongamos algún ejemplo, habrá alguien que tenga una conducta de escape y quizá empiece a consumir mucha comida o empiece a consumir mucho alcohol, o alguien que tenga conductas de evitación, vamos a suponer un adolescente, alguien que le lleva a un temor muy grande presentarse a la situación pública escolar, ¿no? Le toca exponer o algo así. Entonces, una conducta de evitación sería mencionar, tengo un problema estomacal severo, grave e incapacitante para evitar. ¿Voy bien? Sí, totalmente. Y es que justo cuando ves la película puedes entender que estas conductas, si las analizamos sin ver el contexto y la historia, podríamos hasta diagnosticar a Nina. Ella tiene un problema psiquiátrico, Claro. psicológico, ¿no? Pero justo la película hace otro giro y nos muestra la narrativa a partir de Nina. Y entonces ahí podemos entender la función de sus conductas de desregulación. Podemos entender el por qué tenía este trato incluso con Millie, ¿no? El por qué el trato con Millie tenía una función de generarle aversión a Millie, pero también de generar en Andrew como que volteara a ver a Millie ahora como esta mujer que estaba siendo Indefensa. agredida. Sí, indefensa. Entonces, Andrew es un personaje que aparentemente cuida, que es el proveedor, un personaje también con roles muy tradicionales, ¿no? Un proveedor, un cuidador, que da seguridad, ¿no? Que cubre como una cierta idea de masculinidad y que Ujú. cuando ve a Millie en esta indefensión del trato de Nina, empieza a interesarse en que ella esté bien, ¿no? En que ella esté segura. Y ¿No? todo Y esto, fíjate, Esther, que esa parte que describes es como socialmente muy bienvenida, ¿no? claro, Socialmente, la sociedad premia. Y cuando decimos la sociedad premia, significa que las palabras, los comentarios, las opiniones, los puntos de vista acerca de este hombre maravilloso y modelo son generalmente positivas, son como nos has mencionado, cuando hablamos de premios, castigos, privar, proporcionar, pues estamos haciendo referencias a hay cosas que aparecen, que ganas, que pierdes, y cómo es muy interesante esto que nos describes cuando de repente te enteras, y muchas familias, no sé, y en el ejercicio profesional nos ha tocado, que solo se ve el comportamiento agresivo y violento de una de las partes en una relación de pareja, y ya cuando se revela todo lo que se vivía puerta adentro, pues empiezas a entender por qué el comportamiento de la otra parte, que no era visible, porque hay que decirlo, Andrew es un personaje complejo, vamos a dejarlo así, que realmente te genera al inicio, sin duda alguna, una serie de emociones muy gratificantes y positivas. sí, claro. Andrew es un personaje que podemos pensar que a nivel de reglas verbales, a nivel de lo que se espera de algunos hombres o los discursos muy cotidianos hacia los hombres es exitoso, tiene mucho dinero, aparentemente cuida muy bien a la niña, está al pendiente, es heteronormadamente atractivo, ¿no? Se viste bien, habla bien, es muy educado, muy elocuente. Entonces, en muchos niveles podemos decir que Andrew es un hombre que podemos hablar de ideal, ¿no? Ándale, Idealizado de ándale, acuerdo exacto, ¿no? a Como el estos normas. prototipo de hombre ideal. Claro, entonces, pero luego vemos justo que Andrew también va siendo un personaje que va reforzando concurrentemente. Es decir, Andrew como personaje va generando también ciertas acciones que eliminan o disminuyen ciertas conductas de las dos mujeres y refuerzan otras, ¿no? Andrew como este personaje que tiene estatus, economía, seguridad, parte de las respuestas que da una vez que empieza a convivir con estas mujeres
es que poco a poco va anulando la identidad de estas mujeres, pero Ok. lo hace de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy concurrente, muy continua, o sea, no es que se presente de una manera en un principio agresiva de forma visible, Como sino muy es sutil, ¿verdad, sutil. Esther? Como de manera muy sutil y de manera muy delicada, cumpliendo las normas sociales acerca de este gran hombre, de este hombre maravilloso, ¿no? Y es cómo va él implementando una y otra vez un dominio de una imposición donde su conducta, pues te empieza a revelar, como así como sucede con Mina, cuando se empieza a comportar de una manera que no podemos entender y que efectivamente quien la vea te genera rechazo. Rechazo y a lo mejor si nos vamos a un punto de vista muy reduccionista de etiquetarla, dices, Mina tiene un trastorno de personalidad y es una mujer inestable y ahí la llenamos de etiquetas cuando la realidad es que Mina está respondiendo en función del entorno y el contexto porque tiene un objetivo en mente. Claro, y justo voy a adelantar la función sin tratar de spoilear, que tiene que ver con que la conducta de desobediencia de Nina en realidad es una conducta para romper la indefensión aprendida. Oye, buenísimo, espérame, quiero detenerme ahí. Sí, sí, Ayúdame sí, a retomar. En algún momento claro. hablamos en algún otro episodio de la indefensión y hemos mencionado que es la renuncia de una persona a realizar esfuerzos porque ha llegado a concluir que nada de lo que hago funciona, cuando la realidad es que el número de intentos y lo que está haciendo para salir del problema jamás va a funcionar. O tiene muy pocos intentos o planea poco, pero cuéntame tú, la indefensión aprendida va por Lo ahí. voy a decir en términos bien sencillitos, o sea, es como de alguna manera, y lo voy a decir en términos así muy cotidianos, Agustín, que es Bien, cuando tú te das cuenta o que tú crees que hagas lo que hagas, nada va a cambiar. ya. Y dices, ¿ya para qué me esfuerzo? Me he esforzado antes y nada me funciona, entonces dejo de intentar y empiezo a sentirme desmotivado, desesperanzado, ¿no? Con la vida, con las cosas, y empiezo a estar como más pasivo, como me empiezo a rendir, a resignar de las condiciones en las que me encuentro, que no me gustan, que me desagradan, pero que siento que es lo que hay. Ujú, ok, Y en ya. los laboratorios, para salir de esa indefensión, necesitan que hasta estas redes de apoyo, ¿no? Necesitan un poco de cambios, digamos que muchas veces intentamos muchas cosas, pero justo como solo cambiamos de conducta y no de función, parece que hacemos cosas distintas cuando en realidad redundan en lo mismo. No, es como, ya no, yo no sé por qué no bajo de peso. Ya dejé la coquita, pero ahora tomo el spray, la Fanta, la Mirinda, ¿no? Bueno, quiere decir una cosa. Es decir, ya Bien, dejé un refresco de particular, pero sigo tomando agua de sabor. ándale. Ok, ¿Sí? Entonces, en ese sentido es, pues sí, has cambiado tu conducta, pero no la función de esta conducta, no el para qué. Y a veces hay conductas que puedan parecer incongruentes hasta que entiendes el para qué. Que ok. es una segunda parte de la versión de la película con Nina, ¿no? Cuando entiendes las conductas el para qué de Nina, puedes entender que hay un momento de quiebre. Y sin tratar de spoilear tanto, es que para Nina estas conductas son unas respuestas a la violencia Ok. de alguien, ¿no? Y hacia la deshumanización. Entonces, llega un punto en que por mucho que haya un moldeamiento y por mucho que haya una indefensión, se cruza un límite en donde justo hay un punto de quiebre en donde o te dejas vencer en la vida o la peleas, o te Ok. defiendes y escapas. Y entonces pueden parecer conductas que se vuelven aparentemente incongruentes, pero son una respuesta funcional ante lo que estoy viviendo.
Oye, Esther, ¿tú dirías que a lo mejor, y entendiendo para quien nos ve y nos escucha, que cuando una persona está sometida a estrés de forma extrema, de forma muy intensa, y no solo intensa, recurrente, cotidiana, de todos los días, las respuestas que sabemos que el ser humano puede echar a andar, que son de huida, ¿no? La respuesta de escape o la respuesta de pelea, ¿no? Digamos que son como Ujú. las dos. Hay quien menciona quedarte congelado también como una forma de respuesta. Y creo que esto que nos estás mencionando nos ayuda mucho a entender por qué hay personas que en circunstancias similares a las que iremos viendo dejan de actuar. Tú dices, bueno, pero es que como esta persona que tiene la capacidad financiera de salir de esta dinámica, ¿por qué sigue ahí? No, o a lo mejor esta persona que tiene la posibilidad de, con estos cambios dietéticos, salir de este dolor tan grande que le genera su imagen corporal, su silueta, lo que sea. Oye, ¿dirías que en general este tipo de conducta y comportamiento lo podemos llevar a tu práctica cotidiana y es frecuente que escuches ese tipo de palabras donde la gente va perdiendo la esperanza, pero quizás más que la esperanza, pierde de vista que sus actos generan ciertas consecuencias? Claro, fíjate que es bien interesante porque yo mucho en terapia lo que hago es reivindicar el enojo. Ok, a ver, cuéntame. Sí, entonces está bien interesante porque el enojo de muchas personas que viven violencia es un acto político que rompe con el contrato conductual de que dicta una función, que es mantenerte sumisa, mantenerte sometida o sometido. Entonces, a veces enojarte y bien canalizado ese enojo, lo podemos volver un acto de reivindicación, de recuperar la dignidad y de tomar acciones vitales. Es un motor el enojo que nos lleva a tomar acciones. Y no lo vemos solo en la terapia. Por ejemplo, pensemos en los activismos. Llega un punto en donde dices, ya basta de que estén contaminando mis aguas, Ok, ¿no? Me voy a plantar y voy a poner algo para un amparo, por ejemplo. De repente llega un punto que por muchas flores que me traigan después de insultarme, llega un ok, punto que claro, yo me tengo que enojar y decir, ya estuvo, claro. hasta aquí, ya Oye, no te pero ¿cómo, platico. perdona que te interrumpa, Esther, ¿cómo castigamos el enojo entonces? Porque la realidad, en general, las personas, nadie dice, está bien que te enojes, ¿no? Al contrario, la mayoría de las personas decimos, pero no te enojes, pero te molestas, enojarte te va a hacer daño a ti, decir esas cosas no son correctas, decir que te vas a ir y que vas a dejar a tu familia, ¿cómo se te ocurre? O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo entonces las personas de a pie que no sabemos de estos aspectos tan importantes que tienen que ver con la psicología, pues estamos incrementando esa indefensión o quitándole posibilidad al enojo de tener el valor creativo que podría tener? Claro, totalmente, porque sabes que esto es algo históricamente aprendido. O sea, tampoco, sabes, juzgo a las personas de a pie, porque estas mismas personas de a pie, a su vez, aprendieron de generaciones y generaciones pasadas, ¿no? Seguramente escucharás para regresar al tema de estas mujeres en la película, que no sé si a ti te tocó escuchar que las niñas enojadas se ven feas, Ya, sí, claro. ¿no? O sea, porque estaba relacionado con algo estético, ¿no? Qué feo que te enojas, ¿no? Entonces, vamos, este tipo de discursos va castigando, va disminuyendo el que yo me quiero enojar, me quiero ver fea, ¿no? O el decir, mira cómo está toda desregulada, mira qué mal se ve toda enojada, gritando. Ándale. Ajá. Entonces, socialmente, como comunidad, como audiencia, vamos disminuyendo como el apoyo o la red social que implica enojarse cuando es necesario. Entonces, para muchas mujeres en consulta, enojarse está mal visto. Ok. Así en tu Entonces, experiencia lo ves y mira qué importante. sí, 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 sí. A mí me pasa que yo digo, yo necesito que lleguemos al enojo, porque ahorita estás todavía en el dolor, en la culpa de tal vez negarme, tal vez ponerle un límite, hace que me deje o hizo que por eso me castigara y me dejara de hablar.
Tal vez fui muy agresiva diciéndole que eso no me gustaba. Entonces, Ok. me he encontrado justo en la consulta muchas mujeres que han normalizado la violencia porque han aprendido que enojarse es peor. Ok. Ajá, que es como, pero si yo le digo se va a ir, y si se va él, se van a ir todos, ¿no? Porque luego lo generalizan. Si se me va él, que era tan lindo, aparentemente, porque no pudo con mi intensidad, que ahora no se llaman intensas, ¿no? Entonces, no voy a tener nunca pareja. Por Oye, eso esas hablo, sentencias que la gente hacemos, ese tipo de reflexiones, es muy importante que lo mencionemos, ¿verdad? Porque no ha pasado, quizás no ocurra. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, probablemente vaya a suceder, pero como a veces las palabras, lo que decimos, puede tener tanto peso en nuestra conducta. claro, por eso, por ejemplo, en el análisis de la conducta también, no solamente realizamos estas explicaciones, sino que también hacemos preguntas y a veces vale más una buena pregunta que una buena explicación. En ese sentido, es como cuestionar, es ¿dónde aprendiste que el enojo estaba mal? ¿Dónde aprendiste que la desobediencia estaba mal? Es ¿para qué te sirve? ¿Para qué te ha servido enojarte en la vida? ¿Para qué te ha servido desobedecer a quién y por qué? ¿Y qué reglas? ¿No? Entonces es Oye, ir replanteando lo que ya está dado por sentado. oye, esto te puede generar un problema grandísimo, ¿no? Estamos hablando aquí de la diferencia hombre-mujer, porque al hombre sí se le permite enojar, se le permite gritar, se le permite salir de control, se le permite aventar, se le permite agarrarse a golpes con cualquiera, consumir una cantidad grande de alcohol y más, un cigarro, qué sé yo. Pero en general a las mujeres, como bien estamos describiendo, si bien mi intención era hablar de Andrew a través de ellas dos, creo que finalmente es algo muy importante porque lo que estamos viendo en parte en esta película es que tanto Mina como Millie están bajo una serie de reglas que les ha impuesto la sociedad, que culturalmente, porque, híjole, se nos antoja muchísimo platicarles el resto de la película, pero creo que estaríamos faltando un poco, aquí apenas se estrenó hace unas semanas, pero de verdad, disfrútenla, véanla, pero lo que queremos enviarles y decirles es que tengamos cuidado en buena medida de juzgar el comportamiento de una persona sin saber de dónde viene esa conducta y sobre todo para qué le sirve. Claro, porque fíjate, en este tema, en donde Nina y aparentemente era una mujer que vivía una vida que muchas mujeres puedan desear, tiene una familia, tiene una casa, tiene mucho dinero, anda en camionetas, va y hace la compra. En realidad, parte de sus conductas tenían que ver con la libertad, con el estar privada de ciertas autonomías, ¿no? Y es recordar que, por ejemplo, la libertad o una persona libre no es un rasgo de personalidad, sino que tiene que ver con una serie de condiciones ambientales que te permiten elegir. Entonces, vamos viendo a lo largo de la película si existen o no condiciones ambientales para las elecciones y quiénes toman estas elecciones, ¿no? Y desde dónde las pueden tomar. Pensemos en Milly simplemente. Ella, ¿cuántas condiciones había para poder decir, no, gracias, no quiero este trabajo, me voy a Claro. buscar otro? En realidad sus condiciones no le permitían mucha elección. Y pensando en Andrew, también, como un personaje muy complejo porque podemos decir que Andrew elige, ¿no? Es el proveedor, puede elegir dónde se va a cenar, dónde se van las vacaciones, lo que ustedes quieran. Y lo voy a problematizar todavía más. En realidad, Andrew como personaje también es, de alguna manera, víctima de su propia historia de aprendizaje. Y en ese sentido, es incapaz de vincularse afectivamente de una manera saludable.
Entonces, acá está más complejo el tema porque también él tiene ciertos aprendizajes que lo condicionan a comportamientos que, como decías, en cuestiones masculinas pueden ser más agresivos, pueden ser más dominantes, ¿no? Y que, como les decía, si en terapia, si no te los cuestionas, los das por sentado. Y yo creo que eso es un gran, gran mensaje. Querida Esther, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, ¿verdad? Y yo estoy disfrutando mucho hablando contigo, pero quisiera ya ir cerrando el episodio porque esto que nos estás describiendo, sin duda alguna, revelaría otras pistas más que tú y yo antes de grabar quisimos ser muy cuidadosos. No dejamos de hablar de la esencia importante de los personajes, pero muchas veces el comportamiento de una persona se explica por cómo se relaciona con el entorno, que hemos hablado y lo sabemos, tú eres experta en que la conducta es resultado de la interacción de cada uno de nosotros con el ambiente que tiene. Y ya en un segundo episodio, si tú nos acompañas para necesitos después de que la película ya esté en streaming o en algún tipo de plataforma, porque en verdad créanos que es una película que Esther nos recomendó, que está fantástica, es una película increíble, es una película para ver 3, 4, 5 veces y poder hacerse las preguntas que Esther nos ha invitado, que son no juzgar a las personas por su comportamiento, por su conducta, sin antes haber hecho una reflexión acerca de por qué actúa como lo hace. Y no estamos hablando de algo simplista, como una etiqueta nada más. Esto se llama análisis conductual. Esto se llama análisis funcional. Y hay profesionales como Esther que desarrollan toda esta parte clínica fantástica para entender cómo se origina un problema, por qué se mantiene y qué hacer para solucionarlo. Querida Esther, ya para ir cerrando el episodio, ¿qué te deja a ti esta película, La Asistenta? A mí lo que me gusta de esta película es como el cambio de las narrativas, ¿sabes? Esta parte de cuando escuchas una historia desde un lugar y te quedas con eso, es como invitar a repensar desde qué otros lugares se puede leer la conducta que te dé una perspectiva más amplia. Por otro lado, también los aprendizajes que tenemos como hombres y mujeres al respecto de qué son las relaciones de pareja, cómo debería ser la masculinidad, la feminidad, y cómo estas historias de aprendizaje acerca de las relaciones de pareja, de la feminidad, de la masculinidad, hacen que nos involucremos y nos relacionemos de cierta manera, ¿no? Ya es una disposición, ya nos predispone, por así llamarlo, a relacionarnos de cierta manera y que está dado por nuestra historia de aprendizaje. Pues querida Esther, un millón de gracias por estar con nosotros. En verdad lo disfrutamos mucho, disfruto mucho yo hablar contigo, es una realidad, uno aprende porque pues podemos ir entendiendo del comportamiento de las personas para saber el por qué siguen actuando como lo están haciendo y poder escuchar a las emociones sobre todo, ¿no? No ignorarlas, no suprimirlas porque finalmente no estaremos tomando la decisión que nos lleve a aliviar el sufrimiento. Querida Esther, para la gente que quiera saber más de ti, que quiera conocerte, algún correo electrónico, alguna red social. Sí, claro. Bueno, pues estoy en Instagram o en TikTok como Esther V. Morfín. Y bueno, mi correo electrónico es psic, de psicóloga, sic.ester.valle.morfin@gmail. Ahí con gusto yo respondo todas sus preguntas, sus dudas, comentarios, memes, lo que me quieran enviar. Muchísimas gracias, querida Esther. Nosotros damos por terminado el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Nos pueden ver y escuchar también por el canal de YouTube de Cinequiatría. Y en la página de cinequiatría.com pueden encontrar los datos de Esther para tener contacto con ella. Querida Esther, ha sido un enorme placer. No, el placer. Gracias por invitarme. Gracias. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.